Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial. Hoy es un nuevo día de vida que el Señor nos regala, que el Señor nos ofrece. Hoy es miércoles 12 de julio y estamos escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Hoy corresponde el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, verso 1 al 7. Es el llamado que el Señor hace a los discípulos. Hoy la primera parte de este Evangelio empieza diciendo: Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. Les dio autoridad. Los llamó, los preparó, los envió para que fueran a predicar la palabra de Dios, y también les dio la autoridad de que su predicación estuviera acompañada de señales, de signos milagrosos, para que dieran cuenta que el Señor es el que obra a través del discípulo, del misionero, del enviado. Es el Señor. Ellos anuncian con alegría, con valentía la palabra de Dios, y por eso Él les da la autoridad, el poder y la fuerza de sanar de espíritus inmundos, de curar toda enfermedad y toda dolencia. Es el Señor el que les da la fuerza y la autoridad. Es el primer momento. Y luego el evangelista Mateo nos relata los nombres de cada uno de los apóstoles que el Señor llamó. Y aquí esta idea tenemos que decir: el Señor cuando llama, llama con nombre propio y a cada uno desde nuestra propia realidad. No es que sean buenos o santos los que el Señor llama, sino que el Señor a los que llama los capacita, los forma y los envía. Cada uno de estos apóstoles tenía su forma personal de ser, tenía también su propia situación de pecado, tenía su propia debilidad, su propia miseria. Cada uno de los apóstoles que el Señor llamó, lo fue llamando desde distintas realidades y de distintos grupos sociales, desde distintos momentos lo fue llamando el Señor, y cada uno de ellos va a aportar y va a dar testimonio, primero que todo, de lo que el Señor ha hecho en la vida de ellos, de todo lo que el Señor ha obrado en favor del que vuelve su mirada a Dios, del que se siente llamado, invitado, pues sabe que lo primero que tiene que hacer es anunciar lo que el Señor ha hecho en su vida, en su corazón, y cómo el Señor lo transformó y luego lo llamó para anunciar la palabra de Dios. Cada uno de ellos tiene su propia historia, tiene su propio pasado, pero en Jesucristo el Señor, y al llamarlos, el Señor los perdona y los prepara, los forma y los envía a anunciar la palabra de Dios. El primero, Simón, que luego le da el nombre de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. También llamó al hermano de Pedro, a Andrés. Llamó a Santiago y a Juan, que son los hijos de Zebedeo, y también llamó a Felipe y Bartolomé, a Tomás y Mateo, que es el publicano, que en días pasados celebrábamos la fiesta, que era el que trabajaba, se consideraba un pecador público porque trabajaba para el imperio romano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el fanático o el celote, que se llamaba, que era de un movimiento revolucionario en los tiempos de Jesús, y Judas Iscariote, que él fue el que lo entregó. Mire, cada uno de ellos, mis hermanos, con su propia realidad personal. No quiere decir que entonces nosotros seamos demasiado malos, como a veces decimos: no, yo creo que con tanta maldad que hay en mi corazón, yo creo que no soy digno de servirle al Señor. No, el Señor es el que nos hace dignos. Puede hacer que nosotros no lo seamos con la conducta y con el estilo de vida que llevamos, pero una vez que el Señor nos llama, nos capacita y nos forma. Por eso Él es el que nos hace dignos, aunque nosotros nos consideremos
que no tenemos la dignidad de llamarnos apóstoles o enviados o misioneros del Señor, pues el Señor es el que nos llama y de una vez nuestros pecados y nuestra vida tiene que empezar a transformarse y a cambiar para gloria y alabanza de Dios Padre. Y dice luego, en una tercera idea, a estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos. Primero hay que empezar por la casa. La casa es el pueblo de Israel que el Señor se escogió como su pueblo, como su nación, como aquella nación consagrada. Dice, no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel y proclamen que el reino de los cielos está cerca, directamente a sus paisanos, aquellos primeros que teniendo la herencia de pueblo de Dios necesitan de conversión, y es el afán y es la urgencia que el Señor tiene, empezar por la casa, por su pueblo, por el pueblo escogido por Dios, para que sea un pueblo donde reconoce que ha tenido situación de pecado y se ha extraviado del amor y de la misericordia de Dios. Ahí, según Mateo nos cuenta, fue donde el Señor envió a los apóstoles, a sus discípulos, para anunciar que el reino de los cielos está cerca, todo con el deseo de que su pueblo nuevamente vuelva la mirada a Dios y tenga conversión. Roguemos pues a nuestro Padre del cielo, para que también nosotros, nuestros nombres, sean pronunciados por los labios del Señor Jesús. Constantemente el Señor nos llama y nos invita a reconocerlo, a amarlo, a seguirlo y a servirlo. Pero muy especialmente nos llama y a través de su palabra nos va preparando para que también demos nosotros anuncio que el reino de Dios está cerca y que está haciendo su obra en nosotros y que vamos cambiando. Nuestro testimonio es el que debe dar ejemplo que en realidad estamos cambiando, y la fuerza del Evangelio y el llamado del Señor está transformando nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Roguemos también hoy en este día por aquellos hermanos nuestros que se encomiendan a las oraciones, los que están enfermos en las clínicas, hospitales, aquellos que están en casa pasando alguna enfermedad. El Señor les conceda el don de la salud, el que es el Padre del cielo, del amor y la misericordia, médico del cuerpo y del alma. Oramos por quienes cumplen años hoy, 12 de julio. El Señor bendiga grandemente a aquellos hermanos nuestros, su proyecto, su vida, su salud, y que tengan un feliz cumpleaños. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.